nuestras Biblias. Vamos al libro de Romanos. Les doy el título de esta predicación y se llama Vasos de honra y vasos de deshonra. Y continuamos con nuestra serie, La soberanía de Dios. Que Dios hable en nuestras vidas, amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 21. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Muy bien, vamos a orar hasta aquí y ahorita vamos a continuar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tuviste a bien, Señor, poner en mi corazón, Señor, esta enseñanza, Señor, que primeramente fue para mí, para entenderlo, comprenderlo en mi corazón, para poderlo transmitir conforme a la gracia que tú me has dado, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y yo te pido, Señor, que derrames de tu gracia, Señor, para que ellos puedan discernir, Señor, y entender, Señor, tu palabra, Señor, así como tú me lo has hecho entender, Señor. Dame la gracia para exponerlo, para explicarlo. Que seas tú, Señor, obrando en los corazones de cada uno de ellos, Señor, y todos aquellos que nos van a escuchar, Señor, a través de los medios sociales, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, para que sean sus vidas, Señor, sean enriquecidas, Señor, con tu palabra, Señor, con tus riquezas en gloria, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor, para todas nuestras áreas, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y tú tienes en tu soberanía, Señor, tú quieres que entendamos más sobre ti, Señor. Quieres que aprendamos sobre nuestro libre albedrío, Señor. Que aprendamos a obedecerte y a amarte, Señor, voluntariamente, Señor. Gracias te doy, Señor, por este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tomar asiento y vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Para retomar y seguir enseñando en una forma sistemática, llevando esta serie sobre lo que es la soberanía de Dios, hoy aprenderemos más del atributo de su soberanía en su elección. La semana antepasada estábamos hablando sobre lo que es la presciencia de Dios. La presciencia de Dios que nos habla sobre el previo conocimiento de todas las cosas y cómo Dios escoge. La semana pasada, compartiendo en la ciudad de San Antonio, en Casa de Oración San Antonio, compartía sobre la elección, cómo Dios nos escoge a algunas personas de su rebaño, de la iglesia, para cumplir su propósito, para llamarlos a un ministerio en específico. En este caso, como dice la Escritura, nos dice Pablo que Él constituyó maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas. Así de que, bueno, Él es el que escoge y en su elección entendemos de que Él es el que nos llama. No nos dice nadie toma esta honra, sino el que es llamado por Dios. Así de que en esto entendemos en cuanto a su elección. Pero veamos aquí en cuanto a la salvación, veamos aquí que el contexto de este pasaje nos habla de que Dios endureció a Faraón para cumplir su propósito. Pero también nos habla de que le tuvo paciencia y si no lo estudiamos en el contexto general de la Biblia, nos podríamos confundir creyendo de que Dios es malo y que algunos los hizo malos como a Faraón y que Dios es malo por eso manda plagas, por eso manda enfermedades, por eso al no entender esto podemos culpar a Dios por todo esto que está pasando, como plagas, terremotos, enfermedades y personas malas. Pero hoy vamos a aprender un poquito más. Para empezar, las plagas fueron consecuencia de la desobediencia y maldad de Faraón. Y para entender un poco más esto, necesitamos regresarnos hasta el principio para entender de la soberanía de Dios y nuestro libre albedrío. Para entender un poquito más sobre este contexto, dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo
te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Si lo leemos así a la ligera, podríamos entender, o de hecho podríamos en nuestra capacidad de entender, podríamos aludir de que Dios es malo. Dios me hizo malo, pero hoy vamos a aprender un poquito más. Aquí dice que Dios soportó con mucha paciencia. Si leemos o si tenemos el contexto general de lo que está hablando en cuanto habla del libro de Éxodo, cómo Dios permitió, en este caso, el endurecimiento de Faraón, cómo él deliberadamente, primero que nada, él había mandado matar a los niños hebreos, y vemos cómo cómo el endurecido permitió, o sea, hizo maldad en matando a los niños, pero no podemos culpar a Dios por la maldad de los demás. Aquí vemos cómo Dios también soportó con paciencia, nos dice la Escritura, y vemos cómo hoy en el día de hoy a todas aquellas personas que no quieren la salvación, Dios les envía un poder engañoso. En este caso, inclusive nuestros familiares. Y ahí voy a empezar, para rascarle un poquito, hermanos, para que haya un entendimiento mayor, para que diga, lo dice por fulanito, no, lo digo por usted. ¿Sí lo entiende? Para que vaya claro. ¿Sí? Así que acomódese, ajústese. En el libro de Tesalonicenses, nada más tengo unas escrituras en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y dice que habla de cuando Dios va, en este caso en su soberana voluntad, en su dispensación de cuando venga el anticristo, que esto ya es evidencia del término de la gracia, de la dispensación de la gracia de Dios. Dice, versículo 8, 2 Tesalonicenses 2:8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí habla de una persona, una persona mala, pero no porque no conozca de Dios, sino porque no respeta la ley de Dios. Y dice, a quien el Señor, versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí habla de cómo el anticristo se va a evidenciar con poderes y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, aquí habla de las personas que no recibieron, en este caso, nosotros nos salvamos por la decisión que tomamos en obedecer a Dios en cuanto al llamamiento a la salvación. Amén. ¿Sí lo entienden? Okay. Ahora, dice, aquí está hablando de otro grupo de personas, dice, y con engaño de iniquidad para los que se pierden, estas personas a los que no aceptaron, no creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En este caso, como enseñaba la enseñanza pasada, no es de que no recibieron la salvación, o sea, que no se les dio la salvación. La palabra de Dios me enseña de que de tal manera amó Dios al mundo, en este caso a todo ser humano, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí habla de que Dios provee la salvación para todo el mundo, pero está condicionada a creer, y porque creo me arrepiento. Pero está condicionada simplemente al creer. Y al creer produce en mí un dolor por haber fallado, por haber violado sus mandamientos, por haber decidido mal, por haber pecado delante de Dios. Y eso produce un arrepentimiento interno. Y eso me habla de nacer de nuevo.
Ahora aquí dice, por cuanto no recibieron el amor, no porque no se les dio, sino porque no aceptaron el regalo de Dios. Aquí está tu regalo, a todos se les dio la salvación, sin embargo algunos no lo quisieron, lo rechazaron. Por eso dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Un poder engañoso como el que tuvo Faraón cuando Moisés viene y se le presenta, dice, deja ir al pueblo, a mi pueblo, dice Dios. Y vemos cómo él se endurece y dice, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco. Y vemos cómo él rechaza. Vemos cómo dice que Dios les envía un poder engañoso. En este caso, Faraón decidió no aceptar. Y todos aquellos, inclusive nuestros familiares, cuando nosotros les compartimos el evangelio, dicen no, ellos rechazan. Y Dios, como nos enseñó en Tesalonicenses, dice, entonces Dios les envía un poder engañoso. Ahora, no es a la primera. Dios ha tenido misericordia porque dice lo que leímos en Romanos, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Menciona Pablo en Romanos capítulo 2, dice, o ignoras, o en este caso, o no entiendes de que Dios tuvo misericordia al mostrar, dice, y piensas, oh hombre, tú que juzgas que los que tal hacen, y haces lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios ha tenido paciencia con nosotros, ha tenido paciencia con nuestros familiares que no han recibido al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora recuerden de que tal vez, no, en este caso no tal vez, nosotros somos un instrumento de Dios para que ellos conozcan a Dios. Dios ya nos demanda como cristianos, como hijos de Dios, a mostrar a Cristo en nosotros. Ahora ellos deciden, porque tal vez usted o yo no estamos haciendo el papel de cristianos, de hijos de Dios. Entonces, a final de cuentas, ellos deciden, pero tampoco se van a poder parar delante de Dios y decir, no, es que mi papá no era cristiano, era un hipócrita. No, ellos deciden, cada quien decide. El mismo libro de Romanos capítulo 2 nos enseña que Dios nos dotó con la conciencia en la cual nosotros decidimos. Antes del Espíritu Santo en nosotros tenemos la conciencia que Dios nos dotó. Esa conciencia es el juez insobornable que nos dice dentro de nosotros, no te lo comas, no te lo robes, no te lo lleves. Y nosotros decidimos voluntariamente hacerlo. Pero la conciencia ahí está. Nadie puede decir de que yo no sabía que robar era malo. No, sí sabes, porque Dios puso en nuestro disco duro en el conocimiento de que eso es malo, de que golpear, matar, robar es malo, de adulterar, de las prácticas pecaminosas, sabemos. Aún así digas, yo no creo en Dios, ok, no crees en Dios, eres un necio, según la palabra de Dios. Sin embargo, no te puedes parar a decir delante de Dios el día que te llame a juicio y decir, no, yo no creo. Aunque no creas, le vamos a rendir todos, como creación de Dios, le vamos a rendir cuentas a Dios. Y nos va a demandar. Amén. Ya se enojó el pastor, no empiezo, fíjese. Vamos a entender sobre lo que es el libre albedrío. Y para esto, como decía, tendríamos que remontarnos hasta el principio. Y Dios creó al hombre y le dio un entendimiento en el cual pudiera decidir voluntariamente hacer o no hacer. Esto se conoce como el libre albedrío. El libre albedrío que Dios dotó a Adán con conocimiento y que Él le dijo, de este árbol no has de comer. Ahí está. Le puso en él, dijo, tú decides. Dios le dio el señorío de la creación en la tierra, pero Él le puso un límite. De todo árbol podéis comer, pero de este no comerás. ¿Pero por qué fue Dios así tan drástico? Pues de todo árbol podía comer. Bueno, porque Dios quería que le obedeciera voluntariamente. Dios, inclusive Adán no puede decir, no, es que yo no conocía la maldad. Sí conocías. Ahorita lo explico. Dios le dio el raciocinio para entender lo bueno y lo malo.
Adán no conocía la maldad, pero sí conocía lo bueno y lo malo. En este caso no conocía la maldad en haberlo experimentado, pero sabía de parte de Dios que el desobedecer a Dios iba a ser malo, ¿no? Porque le dio las consecuencias. Si comes de este árbol, ciertamente morirás. Iba a haber consecuencias. No iba a haber consecuencias por hacer lo bueno, porque ya tenía todo lo bueno. No, lo que iba a haber consecuencias es por hacer lo malo. Y vemos cómo Adán conocía la maldad, pero sí conocía lo bueno y lo malo. Lo bueno era obedecer a Dios. Lo bueno era obedecer a Dios y lo bueno era obedecer a Dios, y lo malo era desobedecer a Dios. Y en el libre albedrío que Dios nos dio a todo ser humano, nosotros decidimos. Es lo que se conoce como el libre albedrío. Es hacer la voluntad de Dios, voluntariamente. Nosotros decidimos. Él quería que nosotros le amáramos voluntariamente, que le obedeciéramos voluntariamente. Él no quería máquinas, Él no quería robots, Él no quería, no. Inclusive los ángeles tienen ese libre albedrío. Ellos decidieron unirse a Satanás. Satanás dice que en este caso, que Satanás era perfecto desde el día de su creación hasta que se halló maldad en él. ¿De dónde surgió esa maldad? Es un misterio, no lo sabemos. La Biblia no nos deja ver eso. Pero sin embargo, Dios en su omnisapiencia, en su presencia, conocía y sabía que Satanás se iba a rebelar. Dios estaba viendo cómo estaba haciendo su club ahí de ángeles anti-Dios, en este caso anticristo, anti-Dios en este caso. Y vemos cómo ellos se rebelaron voluntariamente. Y vemos que en el plan de Dios, dijo, bueno, tú decidiste, fue expulsado Satanás, los demonios y todos ellos. Bueno, cuando ellos en su decisión, vemos de que cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, lo creó para que el hombre decidiera voluntariamente amarlo. Creo yo que quería reemplazar a aquel hijo que se rebeló, en este caso Satanás como creación, en este caso Luzbel, pero se rebeló y se convirtió en Satanás, en diablo, en contrincante, en adversario. Vemos como el hombre pecó y peca, y la paga del pecado es muerte, nos dice la Escritura, y heredamos todos los seres humanos el pecado original, y por ende la muerte espiritual y eventualmente la muerte física. Y algunos algunas de estas muertes son naturales y otras por enfermedad. Veamos las consecuencias. Dios no iba a tener por inocente al culpable. Dios amaba al hombre, en este caso al ser humano, amaba a Adán, porque lo formó a su imagen y semejanza. Pero quería que lo obedeciera voluntariamente. El primer Adán, dice la Escritura, que es alma vivificante. El segundo Adán es espíritu vivificante. En este alma viviente, Adán. Y el segundo Adán, hablando de Cristo, habla de espíritu vivificante. Habla de que el libro de Hebreos nos enseña que Cristo Jesús, Él aprendió a obedecer. Bueno, ¿que no era obediente? Sí era obediente, pero consumó la obediencia hasta la cruz del Calvario. Esa es una obediencia. Él decidió también, como hijo, como Dios, Él se entregó, o sea, como hijo de Dios, como Cristo, iba a hacer lo que tenía que hacer, como dar su vida por nosotros. Sin embargo, también en esa humanidad, en Cristo Jesús, Él decidió, le dolieron los azotes. Él tenía en su cuerpo, le dolieron los azotes, en su entendimiento, en sus emociones, en sus sentimientos, en su alma. Él decidió amar a Dios y obedecer a Dios. Por eso es el ejemplo a seguir. Entonces vemos de que hay consecuencias del pecado, y en este caso el pecado es el desobedecer es igual a pecado igual a muerte. Entonces son las consecuencias. Sin embargo, bueno,
como ven, vamos a ver a través de la historia cómo a final de cuentas hay algunas muertes físicas que son naturales. Por ejemplo, vemos la Biblia no nos dice, pero las crónicas nos enseñan, por ejemplo, del apóstol Juan, que murió de ancianito, murió de viejito. Pero otros apóstoles murieron por la persecución, unos crucificados, otros degollados, otros quemados, otros lacerados, de muchas maneras. Entonces nos habla de que hay algunos que también son algunas muertes también son por enfermedad. Hasta este punto, si vemos aquí de que Dios le dio ese libre albedrío, ese conocimiento a Adán, y él decidió hacer el mal. Hasta aquí. Vamos a llevar etapas. Hasta aquí, ¿Dios es responsable de la maldad? Conteste con entendimiento. No, claro que no. ¿Acaso vino Dios ahí con un trinche para, anda, cómete ese árbol, cómete el fruto de ese árbol? No, Él decidió. Amén. Eso se entiende claro. Pastor, no se la quiebre tanto. Eso se entiende. Dios no fue responsable, no, Dios no es el culpable. Hasta este punto, ¿Dios es malo? Claro que no. ¿Dios es responsable de la muerte de las enfermedades? Claro que no. Si la Biblia nos dice que desde el principio en la creación todo lo que creó era bueno, inclusive el hombre, cuando terminó la creación dice que vio que toda la creación, todo lo que había hecho era bueno y Dios descansó. Entonces, pastor, ¿por qué nacen los niños enfermos? ¿Por qué nacen con SIDA? Nacen ciegos, algunos sordos, algunos mudos, o algunos con parálisis cerebral. La respuesta está simple, porque Dios lo permite en su soberanía. Entonces, ¿Dios es malo? Claro que no. Porque sigue siendo consecuencia de nuestro pecado original. Vemos como la muerte física, si acusamos a Dios de que es que mi niño nació ciego, nació con una enfermedad, ¿es culpable? No, claro que no. Ahorita lo voy a tratar de enseñar, pero quiero que prepare su corazón para que, mire, tal vez usted tiene un familiar que nació con una deficiencia, y quiero que prepare su corazón para que entienda sobre la soberanía de Dios, de que Dios no es culpable en este caso, Dios permite. Dios es culpable de que Faraón haya matado a miles de niños hebreos. Claro que no, Dios no es culpable. Podríamos decir, bueno, es que los niños son inocentes, ¿por qué nacieron así? Miren, cuando viene el pecado, Dios hizo al hombre, lo hizo eterno, para que fuera eterno, pero le dijo, de este árbol no comas, si comes vas a morir. Pero dígame, ¿Adán murió en ese momento que comió el fruto? No, murió espiritualmente, y como murió espiritualmente, recuerden, somos espíritu, cuerpo y alma. La muerte, en este caso, la muerte espiritual trajo la muerte física. En ese tiempo, en esa dispensación, vemos de que vivieron más de 900 años algunos. Bueno, porque su vida era longeva, porque habían comido del fruto del árbol de la vida. Ahora no, ya con 50, ya andamos así como que el cascarón, como que 60, 70. Ya que el que llega a 100, hombre, casi lo reverenciamos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos quiere enseñar todo esto. Veamos de que Dios permitió en este caso, vino la muerte, pero vino la muerte espiritual y trajo la física. En esa muerte física, déjeme decirle de que cuando nosotros decidimos voluntariamente pecar, desobedecer a Dios, ¿sabes qué fue lo que pasó? De que nuestro cuerpo vienen las consecuencias. Viene, por ejemplo, el cuerpo se va deteriorando porque ya no se está alimentando, o sea, en este caso de lo que es la vida, porque ya morimos espiritualmente. Entonces, cuando dice, y en este caso Cristo Jesús y yo,
cuando dice Él es espíritu vivificante, porque ahora nos trajo vida al creer en Él. Pero antes de eso, la muerte física, o sea, las consecuencias de la desobediencia, de haber comido el fruto del árbol prohibido, es la muerte. Y vamos muriendo, muriendo y muriendo. Tanto así de que el cuerpo se va envejeciendo. Miren las canas, miren las arrugas. Véase en el espejo, hermano. O véase en este espejo. Estamos muriendo. ¿Dios es responsable? No. Son las consecuencias ¿de qué? Del pecado. Y el cuerpo se va degenerando. ¿Cómo? Bueno, así como el ser humano se va muriendo, también la tierra se va muriendo. Tanto así de que vemos los huracanes, terremotos. ¿Por qué? Porque periódicamente la tierra está sufriendo. Dice Pablo en Corintios, dice, la tierra gime. ¿Qué es esto? Gemir es que grita, es como un terremoto. Porque por las consecuencias del pecado. Es por eso de que se va degenerando. Ya nuestros genes, nuestra genética se va deteriorando. Por eso es de que ahora podemos, hay niños que nacen con enfermedades. ¿Por qué? Porque nuestra genética, con lo que nos alimentamos, cómo vivimos, son consecuencias, hermanos. Miren, por ejemplo, el SIDA. ¿El SIDA es consecuencia de qué? Es que Dios mandó la enfermedad. Dios no mandó ninguna enfermedad. Toda dávida de don perfecto desciende de lo alto. La enfermedad son consecuencias del pecado. Está comprobado científicamente de que esa es una enfermedad de los monos. ¿Y cómo es que llegó al ser humano? Porque un ser humano, un hombre, tuvo relaciones sexuales con un mono o una changa, como sea. Tuvo relaciones y se transmitió. No se escandalicen. Eso es. Está comprobado. O sea, ¿de dónde viene esa enfermedad? ¿No se encuentra la cura? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que nacen así los niños? ¿Por el pecado? ¿Quién le dijo al hombre que te puedes juntar con un mono? Y hoy por hoy están aprobando leyes en países de que te puedes casar con un animal, con un perro, un gato, un caballo. Es algo degenerado en la mente, ¿sí o no? Vean las noticias. ¿Dios es culpable? No. Ustedes deciden. Dios permite, en este caso Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque le respeta el libre albedrío. Aquella persona que estaba yo por ahí debajo de un árbol y ahí el chango, la changa paseándose. ¿Quién le puso en su mente puedes tener relaciones sexuales con ese animal? Aún así Satanás dice, viene con dardos, pensamientos. Él decidió. Y después va a irse con una mujer y luego así se transmitió. Eso nada más es enfermedad, que todas las otras se fueron degenerando. Cuando Dios prohibió que se casaran, en este caso hermanos con hermanos, Dios lo prohibió. ¿Por qué? Porque la genética, antes era permitido. ¿Por qué? Porque la genética estaba limpia, pero se fue degenerando. Ya después vienen las enfermedades. Por eso algunos niños nacen con eso, porque ya no es compatible. Bueno, son consecuencias, hermanos. En este caso Dios lo permitió porque sigue siendo consecuencias de nuestro pecado original. Dios es responsable de la desobediencia de Adán. Quiero que se conteste usted sobre ya con la explicación. ¿Te atreverías a acusar a Dios de tus consecuencias? ¿Dios es responsable de tu pecado? Tú podrías decirle, es que ¿por qué me hiciste adúltero? Really? Tú le podrías decir, ¿por qué me hiciste así? No, cada quien es responsable de cómo sentirse. Aún así es que me violaron, pastor, desde que era niña, mi padre abusó de mí. Okay. Usted decide amargarse. Mire, les tengo que ir hasta lo profundo, hermano, porque tal vez simplemente tu hermanito te robó un chocolate y te amargaste. Tú decidiste amargarte. No quieras culpar a tu hermano porque te robó el chicle, el chocolate o algo y tú te amargaste. Fue gestando en ti la amargura, el resentimiento, el odio, la maldad.
Tú decides. Y en el caso, Adán decidió: yo me como de este árbol. La mujer dice que fue engañada. Sí, pero el hombre sabía, y él deliberadamente, sabiendo las consecuencias, comió. El día que te vea, Adán, vas a ver. Ahora podríamos decir: no, yo si hubiera estado ahí, no hubiera hecho. Ahora entendemos que cada quien es responsable de cómo sentirse. Vemos más adelante que Caín y Abel nacieron con el pecado original. Son consecuencias. Ya se transmitió el pecado. ¿Por qué? Porque la degeneración, en este caso, estaba muerto espiritualmente. ¿Qué iba a transmitir? Muerte. Todo se reproduce según su género. Solamente lo que tiene vida transmite vida. Y alguien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en Cristo encontramos la vida. Estamos muertos espiritualmente porque pecamos voluntariamente. Tú decidiste golpear a tu hermano o desobedecer a tus padres. Tú decidiste. En ese momento que tú decidiste, la paga del pecado es muerte. Moriste espiritualmente. Por eso cuando los niños mueren, pasan a la presencia de Dios, porque están en la etapa de su inocencia. Pero cuando crecen en su conciencia, ya ellos deliberadamente desobedecen a Dios. Aunque no conozcan la ley de Dios, ellos desobedecen: robar, matar, destruir. Ya de ese momento pasan a la conciencia, donde lo hacen deliberadamente. Entonces vemos cómo vienen las consecuencias, y vemos cómo Caín y Abel, ellos ya nacieron con el pecado original. Es algo que no podemos erradicar de nosotros. El pecado mora dentro de nosotros, ya viene en la genética para entenderlo. Pablo menciona, dice: el bien que quiero hacer, ese no hago, mas el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? ¿Quién me podrá apartar? Él ya era una persona salva. Por eso recuerda que eres una persona salva. La botella es el cascarón de nosotros, pero lo que importa es lo de adentro. Él no viene por el cascarón ese se va a morir, va a ser sepultado y va a entrar en un proceso de putrefacción, y en ese momento se va a ir desintegrando, polvo se va a hacer. Pero lo eterno es el alma. Cuando Dios sopló vida, ese monito de barro llamado Adán, vino la vida. Cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios. El polvo, en este caso la carne, el cuerpo, va al polvo, porque del polvo fue tomado. Del polvo le puso las orejitas, le puso así, te hizo así, ándale. Pero lo que es eterno es el alma. Y ya nosotros decidimos. Por eso en el alma está el intelecto, el raciocinio, el entendimiento, las emociones y la voluntad. Tú decides. La Biblia dice que Abel, por la fe, ofreció mejor sacrificio que Caín, según Hebreos capítulo 11. Por la fe, ¿qué quiere decir? Oyó. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él oyó. ¿A través de quién? De sus padres. No había otro ser humano ahí. Bueno, en este caso, ¿quién le iba a enseñar? Sus padres. Mira, yo a los dos, siéntense aquí, mis hijitos, así como los tengo ahorita, siéntense. Mira, la única manera que te puedes acercar a Dios en una acción de gratitud y de que perdone tus pecados es a través de un sacrificio con sangre. Porque así nos perdonó Dios. Le está enseñando a Adán a sus hijos. Porque yo me cubrí con hojas de higuera, pero Dios me las quitó. Eso es insuficiente, eso es religiosismo, son obras externas. Porque tiene que haber sacrificio de sangre. Y le enseñó: mira, tienes que sacrificar un animal, lo que más quieres, un cordero, cualquier animal. Pero dice que Abel era pastor, cuidaba ovejas, y le trajo lo mejor, lo agradable delante de Dios. Caín le trajo lo mejor, pero a su manera. ¿Qué es lo que le ofreces tú? ¿Como Caín o como Abel? ¿Lo mejor o lo que debe de ser?
Tú podrás decir, esto es lo mejor que le puedo dar. No, Él no quiere atajos. Para llegar a Dios no se necesita atajos, se necesita obedecer. Y dice que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y en este caso, y Caín dice que cuando Dios vio la ofrenda de Caín y vio su corazón, que en su corazón había integridad, que en su corazón había amargura, que en su corazón estaba el deseo de ser mejor. Y Caín se enojó. Y Dios le dijo, porque vio que Dios recibió con agrado el sacrificio de Abel, porque era conforme a lo que se debería de hacer. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ellos entendieron eso. Ellos no tenían una Biblia. Adán no tenía una Biblia, sin embargo, él caminó con Dios. Y Adán se lo transmite a sus hijos. Y aquí vemos que Caín desobedece y Dios le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? ¿Saben? Algunos salen de aquí enojados por la prédica. Ahora, yo le comparto, no me salpique. Si se siente así avergonzado, ¿quién lo avergüenza? ¿El pastor? Es tu pecado. Porque tú decides. Yo te pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides. Pongo delante de ti la obediencia a Dios y la desobediencia. ¿Qué decides hacer? Y muchos se amargan y se enojan. ¿Y qué es lo que pasa? Y Caín se enojó. ¿Por qué ha caído tu semblante, hermana o hermano? ¿Por qué te enojas? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Quiere decir, si haces lo correcto, ¿no serías como que bien un gozo por obedecer la palabra de Dios? Que cuando sales de aquí, ay Señor, me dolió, pero gracias porque me haces entender. Oh, gracias Señor por la oportunidad que me das de ofrecerte un corazón contrito y humillado. Gracias Señor porque recibes mi ofrenda, recibes mi corazón, que no soy digno, pero tú lo recibes. Y porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Le sigue preguntando, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Como Abel, poniéndole ahí, mira a tu hermano, él está obedeciendo, pero el otro se enojó. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo, tú decides, Caín. Antes de que me traigas esa ofrenda, antes de yo recibirla, ve y ponte a cuentas. Y dice Isaías, hey, pongámonos, dice Dios, hey, si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. Pongámonos a cuentas. ¿Qué es lo que te está diciendo hoy el Señor? Pongámonos a cuentas, pero tú decides. ¿Amén? Y vemos cómo le está dando la oportunidad. Si bien hicieres, Caín, en vez de que te enojes, ve y haz lo correcto. Ve y ahí dile a tu hermano, dame uno de los corderos, mira, yo te doy esta ofrenda. Hacemos intercambio y déjame ofrecerle algo honorable, algo como debe de ser a Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se enojó. Se enojó y ¿cuáles son las consecuencias? Mató a su hermano. Hasta aquí. ¿Dios es culpable? Conteste con entendimiento. ¿Dios es culpable? No, claro que no. Dios respetó su libre albedrío. Vinieron consecuencias. Te me vas de aquí, Caín. Y le puso una marca. No sabemos qué marca sería. ¿Pero usted cree que salió contento de ahí? ¿Qué produjo ese enojo? Más amargura. Miren, el rostro refleja lo que hay en el corazón también. Si me ven así, ¿qué estoy reflejando? Enojo, amargura, pues,
Cuando se mira el espejo en la mañana, ¿qué mira? ¿La luz de Cristo en usted? ¿O ya en la mañana? Usted decide, ¿no? Okay. ¿Hasta aquí Dios es malo? Claro que no. ¿Dios es responsable de la maldad de Caín y la del ser humano? Claro que no. Vamos más adelante. En Génesis capítulo 6, ya cuando ya la gente se estaba multiplicando, estaba procreando, estaba todo. Y dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra, y que todos los designios de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Todo se reproduce según su género. Ahí llevaban ya que el pecado inerte en ellos, algo que iba interno. Menciona Pablo aquí mismo en Romanos, como dice en Romanos 8, 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el pecado mora dentro de nosotros. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero obedecer a Dios, pero no puedes. Hace una semana estaba viendo en la televisión caminatas que iban a llevar caminatas, peregrinaciones, sacrificios, van de rodillas a una capilla, a su Virgen, ofreciéndole flores, sacrificios en sangre, van sangrando en las rodillas. ¿Se complace Jehová en los sacrificios y holocaustos o que se obedezca la palabra de Dios? En obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, ellos con su religiosismo, sus obras externas para que manifestar una fe interna que no tienen, porque quieren agradar a Dios, pero no pueden. Quiero dejar el adulterio, pero no puedo. No es que no puedes. Bueno, en este caso, como ellos no tienen la vida de Cristo, no pueden. Nosotros sí podemos porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí podemos dominar esta carne. Antes no podías. Querías dejar de hacer el pecado, pero no podías. Pero cuando viene la palabra de Dios que corta de tajo la fuente donde emanaban los pecados, ahora en tu nueva naturaleza, ahora sí puedes. No me dices que no puedo, no quieres, es otra cosa. ¿Qué no se entiende, por ejemplo, si te predico de no mentir? ¿Qué no se entiende? Hello. Dice la palabra, no mentirás. Ni los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Se entiende eso? Saco las manzanas. ¿Se entiende, no? ¿Y por qué mentimos? Bueno, porque el pecado mora dentro de nosotros. Pero ahora Dios nos ha dado un poder de decir no, cortar de tajo ese pecado. No en nuestras fuerzas, sino en nuestro dominio propio por amor a Cristo. Dice que los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Todos ellos continuaban con su libre albedrío. Y ellos decidían en sus corazones corrompidos por el pecado hacer el mal. Ahora, hasta aquí, ¿Dios es malo? ¿Dios es el culpable de que ellos hayan decidido en sus pensamientos de sus corazones corrompidos que continuaban haciendo el mal? Claro que no. Dios pone el querer como el hacer, pero no nos obliga. Además de eso de que pone el querer como el hacer, es para los cristianos. Aquella persona, ayer que estuvo en el baile, estuvo en el adulterio, estuvo en la borrachera, ahí anduvo sin Cristo, bueno, pues eso es y manifiesta son las obras de la carne: borrachera, enemistad, pleitos, celos, contiendas, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, bla, bla, bla. Esa es su naturaleza. Pero ahora en nuestra naturaleza como cristianos, ahora dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Antes no podíamos hacer eso, ahora sí podemos hacerlo. Pero en el caso de ellos,
Ellos no pueden decir, es que Dios me puso a hacer esto, es que Dios me puso que estuviera adulterando o que me emborrachara. No, Dios pone el querer como el hacer en nosotros como cristianos, porque Él dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Si tú no disciernes la voz de Dios, una de dos: o te falta caminar con Dios para que conozcas la voz de Dios, de tu Padre. Miren, como los bebés. Tenemos una madre que es recientemente madre. Cuando nació su bebé, bueno, pues no distingue todas las voces, pero como pasa más tiempo con su bebé discierne y entiende la voz de su madre, ¿sí o no? Como también la voz del Padre. ¿Por qué? Porque hay una comunión. Si usted dice, es que no sé qué quiere Dios de mí, no pasa tiempo con Dios. Dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a todas. Preocúpate si no te conoce. Dice, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hacemos milagros, en tu nombre íbamos a campaña, en tu nombre hacemos... Apartados de mí, no te conozco. Eso es terrible. Por eso no desaproveche la oportunidad que tiene de estar en la iglesia. Abra su corazón. Ay, Señor, me estás hablando a mí. No juegues con su eternidad. Hasta aquí, ¿Dios es malo por la decisión de ellos? No, claro que no. En este caso de toda esa generación. En Génesis 11:1 nos habla sobre, ya más adelante, después del diluvio, Dios les había dicho a Noé y a su descendencia, les dijo, id y multiplicaos, fructificaos y sojuzgad la tierra, llenen la tierra. Es donde viene, en el capítulo 11, viene la dispensación de la gobernabilidad del hombre, desplazando los mandamientos de Dios de procrear y abundantemente en la tierra y multiplicados en ella, como lo dice en Génesis 9:7. Dice en el capítulo 11, 1 al 4, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. ¿Qué no entendieron de que Dios les dijo que se dispersaran? No, todos unidos ahí. Aquí vamos a hacer, aquí todos nosotros. Para empezar, ahí fue desobediencia. Y luego dice, y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo, dice, hagamos ladrillo y cosamos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, orgullo en el ser humano, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios les había mandado, espárzanse por toda la tierra. Ellos dijeron, no, aquí nos quedamos. Y por si viene un diluvio nos hacemos una torre más alta. ¿Qué te parece, Dios? La rebeldía, rebelión, Babilonia, Babel, de ahí viene. Dice que, bueno, también habla sobre confusión. Fueron confundidos. Pero en este caso, es como, vamos a decir, llevándolo al tiempo de hoy. Y dice el ser humano, hagamos leyes aprobando la pedofilia, el abuso de adultos con niños. Hoy por hoy en algunos países se está aprobando eso. Y ponen como víctimas a aquellas personas que, es que tengo el deseo con un niño. Y algunos legisladores, sí, edad. Pues bueno, vamos a darles permiso. Hagámonos un nombre, dijeron aquella generación. Hagamos leyes aprobando la pedofilia, el matrimonio homosexual, el matrimonio con animales, el aborto, el racismo. Levantémonos una torre y hagámonos un muro que nos divida de los demás países. La intolerancia, porque somos mejores nosotros. Hasta aquí. ¿Dios es culpable de la maldad de los seres humanos cuando legislan leyes en contra de la voluntad de Dios? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué las guerras? Por el pecado, por la intolerancia.
¿Saben? Sé qué terreno estoy pisando. El hombre puede llegar a hacer grandes cosas, como en este caso, como la Torre de Babel, construcciones, descubrimientos, llegar a tener renombre entre los mismos hombres, pero sin Dios. Hoy por hoy, en estas épocas, mucha gente va a andar dando regalos de Navidad, hacer buenas obras, pero sin Dios, sin Cristo. Para que venga la jactancia, para que venga, es que yo sí doy, salen con un chequezote o salen regalando una niño, regalando a los niños, pero todo el año estuviste engañando, robando, estafando. Quieres nada más satisfacer tu conciencia. Pero sin Dios, ¿de qué te sirve? ¿De qué serviría tu dinero sin Dios si Dios está enojado contigo? Imagínate de Dios. ¿De qué te serviría? ¿Hasta aquí Dios es malo? ¿Es responsable de su rebeldía abierta de los países que aprueban leyes en contra de la voluntad de Dios? Claro que no. Algunos podrían decir a Dios, ¿por qué me hiciste homosexual? ¿Por qué me hiciste hombre si yo quería ser mujer? ¿Por qué me hiciste adúltero? ¿Por qué me hiciste ladrón, borracho, un idólatra, un homicida, un mentiroso, un drogadicto? ¿Tú le podrías culpar a Dios? Responda con entendimiento. ¿Tienes derecho de culpar a Dios? Claro que no. Tú decidiste amargarte por lo que te hayan hecho. Tú decidiste robar por la ambición y la codicia en tu corazón, porque no hubo un conformismo en tu corazón. Está conformes con lo que tenéis ahora, contentos, agradecidos con Dios. No, quiero más y más y más. Trabajando sábados, domingos, oyéndose a trabajar fue y dejando a sus hijos. Tú decides. ¿Por qué me hiciste ateo? Aquella persona que no cree en Dios, miren, dice el salmista, dice, mi embrión vieron tus ojos. Tú sabes de que Dios existe. Te digo a ti, amigo ateo, tú sabes que Dios existe. Algo te dice dentro de ti que Dios existe. Tanto así que hasta estás enojado con Dios, pero por algo que no recibiste, porque no entiendes de la soberanía de Dios. Muchos cristianos amargados porque no conocen de la soberanía de Dios y quieren culpar a Dios. Es que yo que oro, yo que ayuno, yo que esto, que doy, que hago, como el fariseo. Y decides amargarte porque no entiendes de la soberanía de Dios. Es mi responsabilidad enseñar de la soberanía de Dios. Es mi trabajo. Pero tú decides. Yo le diría a aquel ateo, no te hagas necio. Tú sabes dentro de ti que existe un Dios que te creó y que no eres una casualidad del tiempo. ¡Ay, pum! Una explosión. ¡Ay, ya salí yo! Con ojos azules, así. ¿Por qué me hiciste preto? Porque Dios quiso, fíjate. ¿Por qué no nací en Estados Unidos? Porque Dios no quiso. ¡Tarán! Tal vez tú, mi amigo necio, quieres creer que eres una casualidad del tiempo, simplemente algo que por no entender de que algo que pasó en tu vida, una casualidad o un pecado en el mundo que te dañó y quieres culpar a Dios de tu desgracia y lo manifiestas negando su existencia, y eso te hace un necio, según la Biblia. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Yo no te dije necio, la Biblia lo dice. Yo no escribí la Biblia. Te lo digo con respeto y con amor del Señor. Arrepiéntete. En el Salmos 21:4 dice, hablando de la gente, como Dios, en este caso,
el salmista dice de parte de Dios: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Desliguémonos de Dios. No aprobemos leyes conforme a la voluntad de Dios. No hagamos nuestras leyes. Cada quien es responsable de cómo sentirse. ¿Dios es culpable de la maldad en los celos de los hermanos de José? Preguntaría. ¿Cuando lo vendieron? No, ellos decidieron amargarse. Ellos decidieron en su corazón llenarse de celos, de envidia. Tú decides de los celos que tengas contra un hermano. Tú decides. ¿Dios es culpable de que los sodomitas hayan permitido la inmoralidad sexual en su país, en su lugar? No, claro que no. Ellos decidieron. ¿Dios es culpable del exterminio de los niños, como se conoce como el Día de los Inocentes, cuando Herodes quiso matar a Cristo cuando era bebé? Y que mandó matar a todos los niños allí en Nazaret, en Belén. No, claro que no. Fue Herodes. O cuando Faraón mandó matar a los niños, porque se estaban multiplicando mucho los hebreos. No, Dios no es culpable de eso. Dios es culpable de la envidia que tenía Amán contra Mardoqueo, que quería exterminar a todos los judíos. Claro que no. ¿Dios es culpable de que Trump no nos dé papeles? No, claro que no. Es que no abre las fronteras. Hello, ¿tú abrirías las puertas de tu casa? Así de sencillo. Tú, que se pongan ahí afuera. No. O sea, hay que respetar también. Y si vas a pedir, pídelo con una actitud de reverencia también. Miren, hasta que el que está pidiendo ahí una limosna ahí en la calle, ¿cómo estás? No está corvado así, ni quiere voltear a ver. ¿Qué se te dice? ¿Qué? Dame. Yo soy igual que tú. Cálmate. ¿Usted le daría a alguien así? Te voy a dar. Al que te pida, dale, pero le vas a dar un... No, hasta con reverencia se debe de pedir. Con una actitud correcta. Bueno, para no entrar en esos temas. ¿Quieres culpar a Dios por cómo sentirte? Si te sientes amarga, es que no me quieren. Ámalos. Es que no me aceptan, acéptalos tú. Ámalos. Ahora también vemos cómo hay seres inocentes que nacieron con enfermedades o limitaciones. ¿Son culpables? No. Son solo consecuencias del pecado original y la maldad del ser humano, que cada vez nos destruimos unos contra otros con tantas cosas que inventamos para saciar nuestra hambre de poder y avaricia. Cada vez estamos contaminando más este planeta. Nos estamos acabando la capa de ozono, nos estamos acabando con los polos. Por eso que vienen las destrucciones, que vienen los huracanes, que el niño, que la niña, que los huracanes, terremotos. Nos estamos acabando el único lugar que Dios nos dio que habitáramos en orden, en armonía. No, por el poder, perforando más pozos, abriendo más fábricas, contaminando el ambiente, contaminando los océanos. Nosotros mismos estamos acabando con nosotros mismos. Hello. No quieras culpar a Dios por los huracanes, porque nos estamos acabando esta tierra gime. Así como tampoco Dios es responsable de los terremotos, huracanes, ríos desbocados, deslaves, incendios, etcétera, etcétera. Son consecuencias naturales y otras provocadas por nosotros mismos,
que Dios permite que sucedan en su soberanía y su poder permisivo, porque Él sigue teniendo un propósito, y algunas veces Dios permite la aflicción y enfermedades para cumplir sus propósitos y manifestar su gloria. En una ocasión van caminando los discípulos junto con Jesús, y vemos cómo en Juan capítulo, tengo que narrar primero otra en otra. En Juan capítulo 11, versículo 3 al 4, dice: Marta y su hermana María le mandaron decir a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, y Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vemos como en Juan capítulo 9 del 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto tampoco quiere decir de que ni el cieguito ni los padres fueran sin pecado, porque el pecado va dentro de nosotros, de todo ser humano. ¿Ya lo entendimos eso? Okay. Simplemente esta es una expresión de Jesús de que en la antigüedad se culpaba a las enfermedades porque es que anda en pecado, que la lepra es que anda en pecado. Y en este caso, entendemos, hemos aprendido, hemos estado estudiando sobre la vida de Job. Job dice que era un hombre honorable, un hombre temeroso de Dios, y sin embargo le vino la lepra, perdió todo lo que perdió. Pero no fueron en sí consecuencias de su pecado, sino que Dios tenía un plan, un propósito para manifestarse en las aflicciones de cada uno de nosotros. ¿Sí lo entiende? Bueno, mire, quiero que lo entienda así, de que Dios permite la aflicción en su vida como cristianos para formarnos a la imagen de Cristo. En otro caso, por ejemplo, permite la aflicción en aquellos que no le conocen para que le conozcan. Yo vine a los pies de Cristo por mi matrimonio, pero yo decidí amar a Dios, pero yo decidí voluntariamente antes de Cristo pecar, maltratar a mi esposa, no honrarla como se merece. Al igual ella, no conocíamos de Dios. Nos presentaron el Evangelio, creímos en el Señor, transformó nuestras vidas y ahora predicamos el Evangelio. Pero nosotros decidimos. Ahora, al igual que usted, ¿cierto? Un día le presentaron el Evangelio y usted decidió. Ahora, vemos cómo también hay consecuencias de la desobediencia. Pero en este caso, vemos de que, ¿quién pecó? Bueno, aquí está diciendo Jesús que tenía un propósito, por eso está diciendo, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ciertamente Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra, y ahora entendemos que la maldad y la enfermedad no es responsabilidad de Dios, pero en su poder permisivo Él permite, con el propósito de manifestar su poder y su gloria, aún en el mundo plagado de maldad y podrido por el pecado. Pero hay algo que me dice también la Biblia en Romanos, que cuando abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Así como en mí. Así como llevaba una vida de pecador, y no porque diga yo que no peco, no. Ya expliqué de que el pecado mora dentro de nosotros. Pero, ¿qué fue lo que me hizo dejar de tomar? Dejar de decir cosas, ver cosas, de hacer cosas que no agradaban a Dios. El poder de Dios en mi vida, así como lo ha hecho en usted, ¿no? Amén. Ahora, vi cómo sobreabundó la gracia en mí. Para salvación, simplemente. No estoy diciendo que soy pastor porque soy mejor que ustedes. No. ¿Qué era yo? Más pecador que ustedes, yo creo, porque pecaba más, sobreabundó la gracia. Pero en esa gracia que Dios llamó y escogió para que manifestar su poder. Pablo, ¿cómo era? Pecador empedernido. Odiaba. Respiraba amenazas contra los cristianos. Mientras más pecó, sobreabundó la gracia.
Es un ejemplo de cómo podemos ver de que Dios extiende su mano de misericordia y extiende su gracia para con nosotros. Vemos cómo a Dios no lo podemos culpar por nuestras malas decisiones. No podemos culparlo tampoco por lo que sentimos. Nosotros somos responsables de lo que vamos cargando en nuestro corazón. Tal vez tú naciste con una enfermedad. Tal vez llevas una enfermedad. Aprenda a vivir con la gracia de Dios. Aprenda de todo esto. Dios ha permitido inclusive enfermedad en nuestros hijos, inclusive la muerte de un ser querido, tal vez nuestros padres o nuestros hijos, porque no somos eternos. Lo más seguro que tenemos es la muerte. Sin embargo, Dios quiere que aprendamos de su soberanía y que la respetemos tal como Él quiere. Así, a final de cuentas, no le vamos a ganar. Mejor entienda, disciérnalo y acepte la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos enseñaron el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en los cielos?